Bueno, cambiamos completamente de tema. Vamos a la economía que viene. ¿Qué pasó con la economía desde la gestión de Mauricio Macri a la de Alberto Fernández? Y lo vamos a hacer con un hombre clave de la gestión pasada, Lucas Liach. Muchísimas gracias, Lucas, por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a vos, Luciana. ¿Cómo estás? Bueno, Lucas, como todos sabemos, es economista, es además doctor en historia por la Universidad de Harvard. Fue vicepresidente del Banco Central y vicepresidente del Banco Nación, también en la gestión de Cambiemos, y es autor de un gran libro junto a Pablo Gerchunov, El ciclo de la ilusión y el desencanto, políticas económicas argentinas desde 1880 hasta nuestros días. Bueno, estamos condenados a la inflación, es la pregunta que guía nuestro diálogo. Y la primera cuestión es, el año pasado, en 2018, 2019, no recuerdo exactamente, lanzaron una edición corregida, ¿no?, de este libro tan central para entender los ciclos económicos de la Argentina, que incluía el kirchnerismo, llegaba hasta 2015. Si tuvieras, Lucas, que incluir un nuevo capítulo que con la economía de Cambiemos en los últimos 4 años, ¿cuál sería la explicación para haber prometido un combate total contra la inflación y haber terminado con un récord de 53,8%? Sí, bueno, el libro se llama Ciclo de la ilusión y el desencanto. Lo escribimos por primera vez en el 98, tuvo distintas ediciones y justamente en el prólogo de la última edición decimos que a partir de la primera edición hubo como 3 ilusiones y desencantos nuevos: el desencanto de la convertibilidad, la ilusión del kirchnerismo, después que terminó con el cepo, etcétera. Y eso lo escribimos, ese prólogo, en diciembre del 2017, cuando todavía, digamos, la economía de Cambiemos estaba de alguna manera mejorando. Y bueno, evidentemente a partir del 2018 pasó todo lo que pasó. Claramente Argentina hace 80 años tiene un problema de inflación que solo lo pudo resolver durante la convertibilidad, pero a su vez con una moneda que no era del todo propia, porque estaba fijada al dólar. Y es un desafío muy grande y a muchos ya nos hace preguntarnos, bueno, ¿el peso puede ser alguna vez una moneda sin inflación, digamos? Bueno, es algo que veremos qué pasa en lo que viene, ¿no? Vos sos un historiador de la economía también, ese es uno de tus fuertes. Y el libro, estas hipótesis que ustedes plantean con Pablo Gerchunov, no solo estudia la economía desde un lugar de modelos teóricos, sino también la influencia de la política, de la cultura, de la sociedad, de los actores, de las imposibilidades de los políticos a la hora de domesticar la economía. Después de esta experiencia de 4 años, una de las lecturas que se hace es que algunas figuras, como la de Luis Toto Caputo, era una figura muy fuera de la historia, con muy poca comprensión histórica de los procesos económicos de la Argentina. ¿Crees que ese perfil es correcto y que pudo haber influido en el modo en que se manejó la economía por esos días? Mira, en el diagnóstico, por lo menos que tengo yo sobre la economía de Cambiemos, más que un tema de personas, por ahí lo que falló fue un problema de organización, digamos. La macroeconomía es como si fuera todas variables que se relacionan entre sí. Es como cuando vos jugás al ajedrez, que si movés un peón, la torre queda atacada, el alfil lo tenés que mover para allá. Y entonces es muy difícil que tener muchas manos, muchos jugadores de ajedrez del mismo lado. Tiene que ser uno. Y creo que por ahí el gobierno de Cambiemos tardó en darse cuenta de eso y durante los 2 primeros años digamos, faltó esa coordinación, ¿no? Y te diría que en 2 momentos principales. El momento inicial, donde se quiso hacer muchas cosas que por ahí no eran tan compatibles entre sí. Por ejemplo, eliminar todas las retenciones. Eso obviamente tiene un efecto sobre la inflación en el corto plazo. Y a su vez lanzar unas metas de inflación muy temprano que eran demasiado exigentes. Entonces creo que más bien... En 2016 la meta era 25 y la real fue del 40%. Por eso, pero ahí es un tema de coordinación. El que lanzó esa meta de inflación fue el ministro de Hacienda, que dijo este año 25, porque él pensaba hacer un programa de pacto social, de coordinación. Pero por otro lado, el ministro de Educación firmaba paritarias de 30 y pico. Del campo se le sacaba las retenciones. Fue como mucha ansiedad de muchos actores separados y faltó por ahí esa coordinación. Y te diría que el otro momento clave es todo el episodio que se llama 28D, digamos, donde de alguna manera como que hizo eclosión el conflicto que había entre, por un lado, el Banco Central, donde estamos nosotros con Sturzenegger, y yo diría los demás economistas del gobierno que veían que esa política, bueno, tenía costos para la economía. Por supuesto, ahí hubo una discusión, la perdimos y bueno. ¿Esa política te referís a las metas de inflación? No tanto las metas en sí, sino la idea de que, digamos, sostener una tasa de interés de cierto nivel, que fue una tasa real positiva, una tasa que
al inversor en pesos le rindiera por encima de la inflación, algunos lo veían como que tenía un efecto de que la economía le costara más crecer. Creo que ahí, muchas veces, hablando de historia, ¿no? También pesan los pequeños accidentes. En un momento se leyó que la economía a fines del 2017 no estaba creciendo tanto. Entonces, con ese diagnóstico se dijo hay que bajar la tasa de interés. Después nos dimos cuenta que sí, en realidad estaba creciendo. Y la verdad que representó una pérdida de credibilidad importante. O sea, todos esos actores, con algunos de ellos los he hablado, te dicen, no, retrospectivamente, forzar al Banco Central a bajar las tasas de interés. Por supuesto, nosotros nos preguntan, ¿y por qué se quedaron? Si estaban en contra. Sí, sí. Son situaciones difíciles, pero creo que fue como algo innecesario, pero de nuevo, más allá de echar culpas, revela como que lo más importante en una economía con inflación y donde tenés que arreglar las tareas. Y veo que no es algo que el gobierno actual quizás haya tomado tanta nota. Si bien Alberto Fernández lo dijo en su momento, yo quiero tener un ministro de Economía más fuerte, hoy uno no ve con claridad quién toma las decisiones económicas del gobierno. Ya vamos a ir al presente y a lo que se viene. Quiero entender algunas cuestiones, ya que te tengo aquí, algunas cuestiones de lo sucedido, porque también condiciona el presente y el futuro. En esta idea de un equipo que no termina de funcionar, de alguna manera contradice aquella frase del mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Fue un problema de funcionamiento de un equipo con poca experiencia política, que nunca había gobernado el Estado Nacional y se encontró con algo que desconocía? De nuevo, primero, creo que muchas cosas se hicieron bien durante el gobierno de Cambiemos. Muchos mercados mejoraron, el aerocomercial, el agro, la exportación de servicios. Digo, no quiero hacer toda la agenda de cosas buenas y malas. Específicamente de la macroeconomía, más allá de la experiencia, creo que justamente esta idea, digamos, manejo de la macroeconomía no necesita trabajo en equipo. Se necesita un líder con un equipo, un líder de la economía, no un presidente nunca es eso, digamos. Un ministro de Economía fuerte. Lo que aquí a veces se le llama el superministro, digamos, ¿no? Y vos fíjate que eso nunca terminó de ocurrir. Quizás en algún momento Duhovne ya más tarde lo fue, pero durante los 2 primeros años eso no estuvo y creo que eso costaba la toma de decisiones de alguna manera, ¿no? Y llevaba a, bueno, que obviamente hay distintos intereses. Por ahí el banquero central quiere tener la tasa más alta, el ministro de Hacienda la quiere más baja. El secretario de Finanzas también quiere colocar deuda a tasa más baja. Entonces, no es bueno, de nuevo, por ahí en Suiza sí. En Suiza puede ser cada uno se ocupa de su rubro. En una macroeconomía difícil como la de Argentina ahora, se necesita confiar en uno que es el que maneje y tome las decisiones. Eso es lo que falló, más que la experiencia o las personas particulares. Es una opinión, ¿no? Obviamente. Otra lectura crítica de la gestión de Cambiemos señala que tienen sesgos en relación a los mercados financieros y poca mirada en la producción de la Argentina, en los pequeños, medianos empresarios, que le faltó visión en ese sentido. No, bueno, hubo, si te fijas, muchas políticas pro pymes, por ejemplo, impositivas, temas de IVA, temas de impuesto al cheque, favorables a las pymes, favorables a la producción. Digamos, si querés, el predominio de lo financiero que efectivamente tuvo que ver más con una circunstancia que era esta famosa circunstancia del gradualismo. Es decir, tengo un déficit heredado enorme, puedo hacer un ajuste brutal o hacerlo gradualmente. Para hacerlo gradualmente necesito financiamiento. Entonces, no lo veo tanto como un tema ideológico, que no tendría problema en decirlo si lo creyera así, sino, como te digo, más de circunstancias. De repente, ex post, uno puede decir, bueno, digamos, si uno agarra el manual de economías emergentes, tipo la nuestra, una cosa que surge es tratar de endeudarte en tu propia moneda o en una moneda indexada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenés un impacto de afuera que hace que salte el dólar, el peso de esa deuda, si está en moneda extranjera, es mayor. Los que saben dicen que realmente no había mucha posibilidad de endeudarse tanto en moneda local. Claro, porque el endeudamiento es mayoritariamente en dólares. Claro. Algunos te dicen, no se podía. Yo no soy tan especialista específicamente en mercados de deuda como para contestártelo, pero creo que es un punto a tener en cuenta. Puede ser en pesos o puede ser en moneda indexada, o sea, en lo que sería en UVA hoy. Claro. Hoy fíjate que el Banco Central, aunque volvamos ahora al presente, está tratando de promover el ahorro en una moneda indexada. Porque si querés largo plazo, pesos hoy
no sirve. Pero dólares tiene este otro problema. Moneda indexada es como un intermedio. Lucas había señalado que rápidamente levantaron las retenciones, rápidamente levantaron el cepo también. En el libro ustedes sostienen que las crisis internacionales que impactan muy particularmente, influyen muy particularmente en Argentina, suelen salirse o por el lado de mayor intervención estatal o por el lado de una política más liberal, librecambista. ¿Optaron por esa segunda opción y fue un error? La ideología, de alguna manera, la ideología de un sector social que creía en ciertos principios, ¿los condicionó? No lo creo. O sea, fíjate que normalmente si uno quiere hacer las caricaturas diría, bueno, es un gobierno de ajuste, pero sin embargo de las principales críticas es el no ajuste o la demora del ajuste. O sea, lo que se tardó en llegar a un equilibrio fiscal, que después de la crisis de 2018, por la fuerza hubo un ajuste más fuerte. Por lo tanto, si vos ves lo que es política fiscal, fue gradualista y alguna gente diría, y quizás ahora coincido, excesivamente gradualista. En la discusión del cepo, francamente creo que hay una gran malentendidos en la Argentina pensando... Primero se salió del cepo y se mantuvieron todas las restricciones que había habido durante el primer año, que había habido en la época de Kirchner. Podés comprarte hasta 2 millones, etc. Todo eso siguió en pie. Y segundo que... ¿Cuál es la crítica principal a la salida rápida del cepo? Es generaste una rápida devaluación de ese dólar de 9, que era el dólar oficial, a uno tipo 14. Pero también una crítica habitual es el dólar no estuvo suficientemente competitivo en esos primeros años. Ahora, es como que es una o la otra. Digamos, casi yo cuando miro para atrás y pienso, bueno, libramos el cepo, fuimos a 14, ¿era un tipo de cambio suficientemente competitivo? Tengo mis dudas. Si querés... Hubo una corrida a cambiar en febrero del 2016, muy al principio. El dólar llegó a 16 y ahí intervinimos como para que no subiera. Mirando los contrafácticos, hoy pienso, y quizás tendríamos que haberlo dejado. Pero eso no quiere decir haber sido más gradualista con el cepo. Al contrario, digamos. Creo que quizás pensamos que era un nivel del dólar razonable para Argentina y hoy mirando para atrás y el déficit que hubo externo, te diría por ahí, en el momento inicial tenías la capacidad para decir, bueno, por ahí hay que devaluar un poquito más y sufrirlo, ¿no? Lucas, en el diagnóstico que hacen del primer kirchnerismo, el de Néstor Kirchner, la gestión de Eduardo Duhalde y de Remeslenikov, Labaña, es clave porque produce una serie de correcciones que Kirchner aprovecha muy positivamente. ¿Este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, está en su política económica montado en correcciones obligadas que tuvo que hacer Cambiemos? ¿Se puede hacer el mismo tipo de análisis? Sí, de alguna manera hay cosas parecidas. Lo más difícil para un gobierno en la Argentina es devaluar. Pero a veces el nivel de los salarios y precios de Argentina medido en dólares te lleva a que se necesita una devaluación. ¿Por qué es lo más difícil? Porque es lo que más duele. Claro. Bajan los salarios, es terrible. Costo político, además, exacto, ¿no? Sí. Ese costo político lo pagó Duhalde en su momento y lo disfrutó Kirchner. Y ahora podríamos decir, ese costo político de devaluar, de ir a un tipo de cambio más lógico, lo pagó Cambiemos. La pregunta es, ¿lo disfrutará este gobierno? Creo que una diferencia importante con el 2002-2003 es que lo que llamamos la inercia inflacionaria es muy diferente. Allá no existía, porque veníamos de la convertibilidad, y hoy tenés una inercia fuerte. ¿Inercia qué quiere decir? Que fijamos los precios mirando la inflación pasada. Claro. Y si la inflación pasada fue alta, si no haces nada, la inflación sigue. Entonces, yo el riesgo que veo acá es que igual digo, va un mes de gobierno, uno no tiene que ser tan exigente, ¿no? Pero pensando para adelante, si no se hace nada específico contra la inflación, y algo específico es más que congelar las tarifas y... Precios cuidados no es algo específico. No, eso no sirve, ¿no? Digo, esos son cosméticas, lo hizo Cambiemos, no sirve para nada, lo hace este gobierno. Si no hay lo que llama un programa de estabilización, ese dólar que hoy parece competitivo, muy rápidamente te lo va carcomiendo la inflación. Sí. ¿Podemos exigir que ya haya un plan de estabilización? Quizás no, quizás hay que esperar el tema del acuerdo de deuda, pero me parece un riesgo y una pérdida de tiempo de alguna manera si todo lo que hacemos es, bueno, mantenemos un poquito hasta que la inflación de nuevo carcoma el tipo de cambio y sigamos en este sísifo de subís a la montaña, bajás. Ahora, vos conocés la historia, ¿no?, de todas estas crisis y Argentina es un país que se come modelo, la convertibilidad, la meta de inflación, el dólar flotante, flotación cambiaria, ¿no?, la flotación cambiaria.
¿qué modelo todavía sobrevive dentro de la caja de herramientas de la economía que Argentina pueda poner en marcha aquí adelante para contener este problema que parece endémico, ¿no? Porque no importa qué gobierno esté, y particularmente el de Cambiemos es récord, ¿no? 28 años, récord desde 91, 93 de inflación. ¿Qué pasa que no se puede controlar eso? Bueno, digamos, siempre cuando tienes esas dudas, una alternativa es mirar al mundo y qué se hace. La verdad que lo que hacen los países emergentes, que tienen baja inflación, desde Brasil a Colombia, Australia, Nueva Zelanda, decenas de países. Chile, Perú, Bolivia, Chile, no Perú, tenemos que ponernos muy Chile, Perú, sofisticados Bolivia, tampoco, sí. Paraguay. Nosotros en el Sí. Banco Central invitamos a hablar al presidente del Banco Central de Paraguay, al de Bolivia, para que nos contaran cómo es. Y todos tienen lo mismo, que es Banco Central independiente y metas de inflación. Vos podés decir, che, pero acá nos comimos eso falló. Es cierto. Y la verdad que me hace ser más pesimista de que un gobierno, digamos, razonable haya dicho, no, bueno, es más importante bajar un poquito la tasa de interés que mantener la independencia del Banco Central. Creo que realmente fue un problema todo ese episodio del 28D. Un problema que te revela que efectivamente los políticos tienen sus intereses del corto plazo, de tratar de estimular la economía, y eso a veces es más fuerte que estas reglas, ¿no? Entonces es una pregunta muy legítima la que vos hacés, que es ¿qué modelo podemos usar? Digo, ¿Qué porque, tenemos que ir? ¿La dolarización? Claro, porque estás planteando el plan integral que sería conveniente que este gobierno, la gestión de Martín Guzmán, presentara, pero no quedan muchas soluciones a mano. ¿Dolarización es una? Bueno, a mí no me gusta. La dolarización creo que trae muchos problemas. Es como nos pasó en la convertibilidad, ¿no? Sí. Los demás devalúan, vos no podés devaluar, tenés un problema. Yo creo que realmente que la idea de una moneda más regional, eso le serviría a Argentina. Digo, por ahí es muy utópico plantearlo hoy. Pero Sí, donde los acuerdos regionales están cada vez más endebles, ¿no? Pero vos ves las monedas de los países, los 6 países de Sudamérica que tienen cambio flotante, son países estables, funciona y perfectamente basado en eso, Argentina podría tener una moneda vinculada a esa canasta, por así decirlo. Sí. Es algo que se me ocurre. Pero si no, bueno, en algún momento, digamos, una vez que la inflación esté un poco más baja, reintentar con lo del Banco Central Independiente. Creo que es lo que hace el mundo, lo que hacen otros países y les funciona. Quizás aprendimos la lección y lo podemos hacer de nuevo y mejor. Ahora, entre estos dilemas entre los objetivos de corto plazo de la clase política y la idea de un Banco Central independiente, todo el año pasado el Banco Central estuvo tocando la tasa de interés para controlar la inflación y que los pesos encontraran destino en las LELIQ. ¿Qué chances hay de que de golpe un gobierno como el de Alberto Fernández decida creer en la independencia del Banco Central? Sí, qué sé yo, no parece ser lo que creen ahora. No creo que lo hagan, creo que realmente me da la impresión de lo que ellos tienen en la cabeza hoy es, con estos congelamientos, tratar de que la inflación mensual baje a un nivel un poco más lógico, entre 2 y 3%, digamos, y a partir de ahí hacer esta cuestión de la coordinación. ¿Qué es la coordinación? Es decir, el dólar va a ir a 30, los salarios van a ir a 30, todo va a ir a una cierta velocidad. Es lo que se llama la parte heterodoxa, la estabilización heterodoxa. Es decir, que es una meta no solo de inflación, sino también de paritarias, de una serie de variables, metas comunes a todas estas patas. Exacto, metas y palancas, porque el gobierno tiene muchas palancas para hacerlo. ¿Las jubilaciones es una de esas palancas? Totalmente, digamos, por eso te afecta la parte fiscal. Yo tenía un profesor y un gran economista llamado Adolfo Canitrot que decía, para bajar la inflación tengo que hacer la parte heterodoxa, la parte ortodoxa, y si tengo que recurrir a la macumba, también. Y a mí me parece una gran frase, porque siempre se plantea en la Argentina como, o están los monetaristas, que es solo la cantidad de dinero, o los heterodoxos, que es solo estos acuerdos. Sí, sí. Yo creo que Argentina muy pocas veces trató las dos cosas. Una de las veces que lo trató fue la convertibilidad, que tenía como estos dos elementos. Claro, era más una regla muy fuerte en el Banco Central, pero también se prohibió la indexación, etcétera. Creo que necesitamos eso en alguna forma, digamos, que habría que ver. No me queda claro que el gobierno actual lo piense así. Parecerían más bien creer en lo heterodoxo solo funciona. Lo heterodoxo son estos acuerdos. Claro, estos acuerdos, pero que al final algún precio se te escapa, entonces se te empiezan a trazar las tarifas, el dólar, después la gente no le cree, el dólar blue sube, la brecha aumenta. Tienen la oportunidad, y de nuevo, quiero ser claro en esto, va poco tiempo de gobierno. Uno no puede exigir, ¿por qué no hicieron ya? Por ahora lo que hicieron es evitar una gran crisis haciendo un ajuste fiscal. A los jubilados,
con impuestos malos, podría haber sido mejor. Sí. Con este control del dólar, desde mi punto de vista, no me gusta. Preferiría un desdoblamiento cambiario. Pero es emergencia. La pregunta es, bueno, ¿están pensando algo tipo estabilización para más tarde? Ojalá que sí, porque a los argentinos les viene bien. Planteaste el problema de que no exista un superministro, un ministro con enorme volumen político para poder llevar adelante sistémicamente la economía. La figura de Martín Guzmán no es eso. No hablo de personas, ¿no? Hoy parece... Bueno, ocupa el Ministerio de Economía Sí. y tuvo ya un encontronazo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el tema de las estrategias tan encontradas en términos de negociación de la deuda. Sí, digamos, hablo igual del gobierno nacional, supongamos, ¿no? Pero también tenés un ministro de producción, aparentemente con bastante poder, un banco central, donde si no vas al modelo de banco central independiente, bueno, tiene que haber una cosa coordinada. No digo que Martín Guzmán no puede hacerlo, lo veremos, lo digo que tiene que haber una persona y su equipo que dependa de él, no que tenga sus propias palancas, diciendo, bueno, muchachos, vamos a ir para este lado. Y no solamente por la inflación, porque esto es importante. También una idea de para dónde va el país, digamos. Por ejemplo, ¿qué quiere ser? ¿Un país que exporte más Claro. o más volcado a la sustitución de importaciones? Todos estamos de acuerdo en la Argentina, los llamados los más ortodoxos y los más estructuralistas, en decir, Argentina si no exporta más, no hay manera. Porque no tenés los dólares. Sí, porque necesitamos vienen los dólares. Ya entendimos todo Eso- que necesitamos la restricción externa. la restricción externa, todo lo entendimos. Eso Daniel quiere- Heyman nos ha explicado aquí con todos los detalles. Todo lo Sí. entendemos. Ahora, para eso no es voluntad, es hacer políticas. Las políticas que uno ve hoy parecería ver mucho a favor de los que compiten con las importaciones, más trabas para importar, Sí. de nuevo pedir permiso para hacer importaciones, y a los exportadores, retenciones, Claro. dólar oficial. Castigo impositivo, sí. Pensá en el exportador de servicios, por ejemplo, que por ahí son 3 jóvenes que exportan un software, esos están obligados a liquidar al dólar comercial. Bueno, ya eso te sacó en el fondo 30 puntos, 20 Claro. y pico puntos de rentabilidad respecto a lo que sería vos vendelo y Claro. guardá los dólares Claro, allá. debería ser la fuente de dólares, pero se lo está de alguna manera condicionando y castigando. Desincentivando. En cambio, estás incentivando a lo que es menos importaciones. En otras palabras, tratar de ir cerrando nuestra economía. Digo, es un ejemplo de cómo no es solo la inflación lo que necesitas coordinar desde un gobierno, es tu mirada hacia dónde quieres ir. 2 preguntas finales. Una, Lucas, este gobierno, por sus marco ideológico, sostiene que el gobierno anterior trabajó para los mercados y el sistema financiero. ¿Hay señales de que este gobierno esté trabajando en sentido contrario al sistema financiero y en los mercados? Bueno, yo estuve regulando mucho el sistema financiero y viste que ahí hay competencia, están los nuevos actores, lo que se llama fintech. Claro. Nosotros tuvimos gran oposición del sistema financiero. Argentina hizo con Cambiemos, por única vez en la historia, se obligó a vender una empresa por un problema de monopolio, que es la empresa Prisma. Es una empresa de pagos cuyos dueños eran los 14 bancos principales. Entonces, esta idea de que gobernamos para el sistema financiero, preguntá por nosotros el sistema financiero a ver cuánto nos quieren, ¿no? En lo que fue la regulación. Entonces, eso punto Pero uno. en términos de LELIC y ese tipo de herramientas... LELIC, yo diría, la idea de una tasa de interés redituable para el ahorrista, si los bancos compiten entre sí, al final eso se traduce en una tasa más alta para el ahorrista. Entonces, una cosa muy importante es, para que Argentina haya crédito, tiene que haber ahorro acá. Para que haya ahorro acá, tiene que ser redituable. Pero también más caro para el que necesita un crédito. Claro, ¿no? Claro. pero por supuesto, si vos no tenés la materia prima, nadie va a prestar. Entonces, yo discutiría la idea que se gobernó para el sistema financiero. Te la discutiría muchísimo. Casi te diría que hubo pocos gobiernos que hicieran tanto por la competencia ahí. Este gobierno, digamos, creo que hoy está muy enfocado en el tema de la deuda. Está bien que así sea y me parece razonable en principio las cosas que dice Guzmán de, bueno, por un par de años denos un aire para poder crecer. ¿Qué va a pasar en la regulación del sistema financiero? Veremos. Lo que sí veo que están gobernando para un sector para el lobby, por así decirlo, de los industriales multimillonarios de Argentina que fabrican celulares y nos venden al pueblo, al conurbano de Buenos Aires, celulares al triple del precio internacional y son millonarios, ¿no? ¿A quién te referís? Bueno, todos los empresarios de eso, de la ropa, todos esos ricos de Argentina que se basan en
vender caro en el mercado local. La restricción de las importaciones hace que se beneficie a estos empresarios poco competidores de alguna manera. Totalmente, y más allá de que compiten, no es un tema moral, eso hace que los consumidores argentinos, por un lado, enfrenten precios altos y también que muchas industrias argentinas tengan que pagar costos mayores para poder exportar. Claro. Es también una política antiexportadora. Última pregunta, Joseph Stiglitz, este hombre, este mentor de Martín Guzmán, para un conocedor de la historia de la economía, ¿qué peso tiene y es preocupante que Martín Guzmán se nutra de esas ideas? Digamos, Stiglitz es un poco preocupante porque ellos juegan, él, Krugman, otros, juegan como sus batallas ideológicas en el mundo y los peones somos los países subdesarrollados. Ahora, porque Guzmán haya trabajado con Stiglitz, que además es una persona que es premio Nobel y en su época sacó unos papers muy brillantes, creo que le tenemos que dar la oportunidad y ver cómo defiende los intereses de Argentina. Y no creo que yo alguna vez lo conocí, no me parece una persona que vaya a hacer experimentos con Argentina para ver si Stiglitz tiene razón o no. Entonces, creo que de nuevo, va un mes de gobierno, hay que darles, digamos, la posibilidad de que, en fin, de que actúen y ver después qué pasa. Bueno, ¿y qué sale de esa caja de herramientas para combatir la inflación, ¿no? Ya queda poco ahí adentro. Y veremos, digamos, ¿no? Pero yo creo que de nuevo, tienen la oportunidad de, a partir de algún momento del primer semestre, hacer algo, por lo menos esta cosa de coordinación más explícita, que por lo menos baje la inflación a los niveles que teníamos antes de las crisis, ¿no? Muchísimas gracias, Lucas Liach. Bueno, muchas gracias, Luciana. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. El fiscal Delgado, justicia sin solución en la Argentina, después de la pausa.